Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir una palabra de parte de Dios, pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, como siempre te damos gracias por otro día más que tú nos regalas, Padre Celestial, por tu bendita y santa palabra, que tú la has dejado para guiarnos, Padre Celestial, como una lámpara para nuestros pies, para que no nos desviemos de ese camino que lleva a la salvación, a la vida eterna, Padre Celestial, por medio de nuestra obediencia, de nuestra lealtad hacia ti, Señor, porque tú dices claramente que solo aquellos que perseveren hasta el final, estos serán salvos, que tú nos ayudes a perseverar y hacerte fiel, Padre Celestial, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos de prueba, de desierto, que tú permitas en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Miqueas 6, 8, 16, y estaré leyendo la versión TLA, y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice así: pero ya Dios le ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer, y lo que espera de ustedes es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, y que sean bondadosos con los más débiles, y que lo adoren como su único Dios. Habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra de nuestro Dios. Israelita, yo no voy a soportar que sigan siendo tan malvados. Todo lo que hacen me disgusta. Se hacen ricos mediante el engaño, usan pesa y medida falsa, y luego amontonan en su casa todo lo que se han robado. Los ricos se aprovechan de los pobres, y todos en esta ciudad son unos mentirosos. Por eso voy a castigarlo, voy a destruirlo por sus pecados. Aunque coman, no quedarán satisfechos, sino que se quedarán con hambre, y lo que cosechen lo perderán. Aun si logran rescatar algo, yo haré que lo pierdan en la guerra. Sembrarán trigo, pero no llegarán a cosecharlo. Exprimirán aceituna para sacar aceite, pero no llegarán a usarlo. Exprimirán uva para hacer vino, pero no llegarán a beberlo. Ustedes se han portado tan mal como Omri, el rey de Israel. Han seguido el mal ejemplo de la familia del rey Ahab. Por eso voy a destruirlo, voy a hacer que la gente los humille y se burle de ustedes. Y este tema lleva como título: ¿qué espera Dios de ustedes? ¿Qué espera Dios de nosotros? Entonces aquí podemos ver cómo el Señor comienza desde un principio diciéndonos claramente: pero ya Dios le ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Desde un principio Dios nos viene aconsejando mediante su palabra. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nosotros no obedecemos su palabra, nos vamos a perder. Ahora dice claramente que el hijo que ama y corrige. Desde un principio Dios nos viene corrigiendo por medio de su palabra, diciéndonos lo bueno y lo que a Él le agrada. Primeramente Él dice que Él es santo, que habita en la santidad, que habita en la altura y en la santidad, que a Él no le gusta el pecado. Por eso comienza diciendo: pero ya Dios le ha dicho que es lo mejor que pueden hacer. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Agradarle. ¿De qué forma? Guardando su mandamiento, apartándonos del mal, de todo aquello que es injusticia. Y podemos ver cómo lo dice claramente: qué pueden hacer y lo que espera de ustedes es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos, que seamos justos, no que actuemos como jueces, sino que seamos justos ante la necesidad de los débiles, que no nos aprovechemos de ellos, que
que si vemos que alguien ha caído, que no lo tratemos con dureza, sino que busquemos restaurarlo y que no actuemos como jueces. ¿Por qué? Porque también nosotros en algún momento de nuestra vida, si no hemos caído, vamos a caer. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que es Satanás, que vive tentándonos a diario. Que sean justos unos con los otros, que sean bondadosos. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros estemos con misericordia, que seamos misericordiosos unos con los otros, que no nos aprovechemos de la debilidad de los demás. Con los más débiles, bondadosos con los más débiles, y que lo adoren como su único Dios. Así es, que nosotros le adoremos como el único Dios, como el único creador que es. Y como dice en el primer mandamiento, que debemos de amarle sobre todas las cosas. Ahora, la mejor forma de nosotros adorar a Dios, ¿de qué forma es? Obedeciendo su mandamiento, obedeciendo su ley y haciendo aquello que Él declaró que es lo mejor y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Que seamos justos unos con nosotros, que seamos bondadosos con los más débiles, que no nos aprovechemos de ellos, sino que le ayudemos. Y de esta forma nosotros estaríamos sirviendo, adorando a Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros demostremos que realmente Él es amor, pero que no solo lo digamos de labio para afuera, porque de nada nos sirve a nosotros. Como dice este pueblo de labio me honra, pero en su corazón están apartados de mí. ¿Por qué? Porque aman los deleites de este mundo, porque no piensan en los demás, porque muchos no piensan en los demás, muchos no piensan en las necesidades de los demás, sino si pueden aprovecharse de ellos, lo hacen, olvidándose de la misericordia y del amor de Dios. A pesar de que Dios dice que lamentablemente por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero en su pueblo no puede ser así. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, también tenemos que reflejar ese amor a través de cada uno de nosotros. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor le hace una advertencia. ¿Por qué? Porque muchos no quisieron o no, a pesar de que Dios le advirtió lo que Él quería, ellos siguieron quizás haciendo lo malo, como pasa hoy en día. Muchos, a pesar de que sabemos lo que Dios quiere, lo que Dios pide de cada uno de nosotros, aún así muchos seguimos haciendo lo malo, haciendo lo incorrecto. Y podemos ver cómo le dice a habitantes de Jerusalén: escuchen la palabra de nuestro Dios. Israelita, yo no voy a soportar que sigan siendo tan malvados. Todo lo que hacen me disgusta. Se hacen ricos mediante el engaño. Usan pesa y medida falsa. Aquí podemos ver cómo dice que se han enriquecido. ¿De qué forma? Pero haciendo cosas ilícitas, usando pesa y medida falsa. ¿Para qué? Para estafar, para engañar. Cosa que a Dios no le agrada para nada. Usan pesa y medida falsa y luego amontonan su cosa, todo lo que se han robado. Dice que lo amontonan, cosa que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ya ahí vemos una advertencia que dice que es lo que le agrada a Dios, que es lo que Dios quiere y pide de cada uno de nosotros. Que seamos justos unos con los otros, que seamos misericordiosos, en especial con los más necesitados, con los más débiles. Y podemos ver donde el Señor dice en un versículo que cuando vayan a hacer fiesta a su iglesia, que llamen a los más necesitados, aquellos que, digamos, no pueden pagarle, aquellos los cojos, los mancos. ¿Por qué? Porque Dios ama cuando nosotros hacemos las cosas, pero lo hacemos para agradar a Dios, no para quedar bien con los hombres. Y continúa diciendo: los ricos se aprovechan de los pobres y todo en esta ciudad son unos mentirosos. Vean qué terrible. Por eso Dios le está haciendo esa advertencia a aquello, primeramente declarando qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Que seamos bondadosos y que dejemos todo eso. Y no solo son los ricos los que se aprovechan de los pobres. Hay muchas personas que actúan peores que los ricos.
que actúan de forma egoísta, que solamente quieren buscar su propio bienestar y no importando si tienen que hacerle daño a los demás. Pero como nosotros, como hijos de Dios, no debe de ser así. Todo lo contrario. El Señor mejor nos llama a nosotros a padecer por hacer lo bueno, a padecer por la palabra de Dios, por Jesucristo, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Es mejor padecer por hacer lo bueno que padecer por hacer lo malo, por robar o por entremeternos en las cosas que a nosotros no nos compete. Porque el Señor nos llama a poner nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y continúa diciendo, aquí podemos ver como dice, y todo en esta ciudad son unos mentirosos. ¿Y qué Dios dice de la mentira? Que el padre de mentira es Satanás, y todo el que engaña y hace mentira le está sirviendo a Satanás. Aunque coman, no quedarán satisfechos, sino que se quedarán con hambre. Y aquí vemos la advertencia que él le hace de la consecuencia que van a acarrear de aquello que por más que el Señor le dice, mire, yo lo que quiero que ustedes actúen con justicia, que hagan lo correcto, que guarden la palabra, los mandamientos de Dios. Y como dice el Señor está el primer mandamiento, que ama a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a otro prójimo como a nosotros mismos, que no debemos de hacerle a los demás lo que a nosotros no nos gusta. Así como Él está haciendo esta advertencia a estas personas que lo que hacen es usar medidas y pesos falsos. ¿Para qué? Para robar y hablan mentira también. Ahora, Él le advierte la consecuencia de lo que ellos van a cosechar por culpa de hacer lo malo, por culpa de actuar ¿de qué forma? De actuar injustamente delante de Dios, de aprovecharse de los inocentes, de los débiles. Y le advierte, aunque coman, no quedarán satisfechos, sino que se quedarán con hambre. Lo que cosechen lo perderán, y aun si logran rescatar algo, yo haré que lo pierdan en la guerra. Entonces aquí podemos ver la consecuencia. Y como dice el Señor, que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Muchas veces nosotros ignoramos muchas de las cosas que nos pasan, y que como de ninguna forma nosotros nos sentimos satisfechos. Le pasa como cuando ellos querían codornices, que no querían maná, ya lo que querían era carne. Podemos ver cómo ellos, por más que comían carne, no se sentían satisfechos, hasta tal punto que murieron muchísimo, porque dice que le salía hasta por la boca, le dio perpejía. ¿Pero por qué? Por su desobediencia, por estar murmurando y por no saber agradecer a Dios. Entonces, esto no pasa muchas veces a nosotros, y nosotros nos preguntamos que por qué quizás no pasan tantas cosas, por qué no pasan tanta desgracia, por qué nunca nos sentimos satisfechos, por qué siempre tenemos hambre, por más que comemos, por qué paramos enfermos y cuántas cosas en nuestra vida. Pero nunca nos ponemos a analizar qué nosotros hemos hecho para ofender a Dios. Si estamos nosotros verdaderamente agradando a Dios, estamos sirviendo nosotros a Dios, estamos nosotros siendo justos delante de Dios con las demás personas, o todo lo contrario, nos aprovechamos de ello, o ofendemos a Dios cuando Él dice que tenemos que perdonar, que tenemos que dejar el adulterio, la mentira, porque eso va a traer consecuencias. No solo eso, sino que vamos a perder lo más importante, por cosas que son pasajeras, por cosas que son vanidad, vamos a perder nuestra salvación y nuestra vida eterna. Por eso el Señor trae esta palabra, para que nosotros cambiemos, reflexionemos, si estamos actuando de forma injusta, si estamos aprovechándonos de los inocentes, si estamos abusando o estamos ofendiendo a Dios quizá con nuestro propio cuerpo, de la forma que nosotros actuamos, quizá hablando mentiras, chismeando, no queriendo perdonar, no amando a nuestro prójimo, a nuestros enemigos. Dice también, continúa diciendo, sembrarán trigo, pero no llegarán a cosecharlo. Exprimirán aceituna para sacar aceite, pero no llegarán a usarlo. Exprimirán uva para hacer vino, pero no llegarán a beberlo.
Y ahí podemos ver el ejemplo de joven que construyó, digamos, un granero. Dice que construyó todo eso y luego lo construyó más grande. Pero luego el Señor le dijo que esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que ha trabajado. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios y de su palabra y actuamos de forma injusta. Solamente pensamos en nosotros y podemos ver personas pasando necesidad y en vez de ayudarle a la que hacemos, actuamos de forma injusta, lo desayudamos. Como vemos que esta persona tenían pesas y medidas falsas. ¿Para qué? Para robar. Y no solo eso, sino que también hablaban mentiras. Por eso muchas veces nosotros tenemos planes y propósitos, pero nunca se llegan a realizar, o si los realizamos, nunca los llegamos a disfrutar. ¿Pero por qué? Porque nos olvidamos de Dios y de su palabra y actuamos de forma injusta. Actuamos de forma egoísta, hipócritamente delante de Dios. Y por eso no llegamos a disfrutar la meta, quizá, y los propósitos. Construimos una casa, pero no llegamos a disfrutarla. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de actuar con justicia delante de Dios, de ser misericordioso y compasivo y de obedecer su palabra, su mandamiento. Ustedes se han portado tan mal como Henry y rey de Israel. Han seguido el mal ejemplo de la familia del rey Ahab. Por eso voy a destruirlo y voy a hacer que la gente lo humille y se burle de ustedes. Así es. ¿Por qué? Porque ellos sabían ya lo que el Señor le había declarado. Porque ellos sabían lo que el Señor le había declarado y qué era lo que el Señor quería de ellos, qué era lo que el Señor le pedía a ellos. Pero aún así muchas veces ellos siguieron actuando de forma injusta, haciendo lo malo delante de Dios, no obedeciendo la palabra de Dios, sino que ellos buscaban su beneficio propio, pero a costa de la injusticia, a costa del sufrimiento de los demás, cosa que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Él nos llama a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, que debemos de ser misericordiosos y compasivos, así como Dios es misericordioso y compasivo con nosotros, aun cuando nosotros no lo merecemos. Porque ahí podemos ver cómo Jesucristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y cómo justificó a aquellos que le crucificaron, diciéndole: Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen. Pero muchas veces nosotros no. Nosotros actuamos como jueces, como si fuéramos jueces, y nunca pensamos que nosotros también podíamos estar en el lugar de los demás. Pero el Señor nos llama a restaurar, a ser de bendición para otros, para que otros puedan llegar a los pies de Cristo y puedan ver la imagen y la semejanza de Jesucristo a través de cada uno de nosotros. Así, mis amados hermanos, espero que esta palabra sea de bendición, que el Señor nos ayude cada día más a ser justo delante de Dios, a actuar con misericordia, con justicia, a amar la verdad, pero a ser practicante de ella. No solo decir que nosotros creemos en Dios, porque eso no nos va a garantizar salvación y vida eterna. Lo que verdaderamente, como dice el Señor: si me amáis, demuéstramelo. Sencillamente, ¿de qué forma? Guardando mi palabra, apartándose de mal. ¿Por qué? Porque dice que los justos ante Dios no son los oidores, los que solo escuchan la palabra, sino más bien aquellos que con corazón humilde le escuchan, la reciben y la ponen en práctica, perseverando en ello. Porque dice claramente que solamente los que perseveren hasta el final, estos serán salvos. Así, mis amados hermanos, Dios les bendiga, y recuerden como siempre que Dios les ama y que para Él nosotros somos una prioridad, no una acción. ¿Y de qué forma lo demostró? Con sus hechos, dando su vida por cada uno de nosotros. Muchas bendiciones.